Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Al niño que le gustaban las excursiones y los baños en el río, al joven que le encantaba el baloncesto, el atletismo y el fútbol, al estadista que se propuso impulsar el deporte tan lejos como la revolución pudiera, al fidel deportista, amante, practicante e impulsor del deporte, dedicamos nuestra emisión de hoy de la Mesa Redonda, que también queremos dedicar al movimiento deportivo cubano, que dentro de 4 días estará conmemorando el aniversario 65 de la fundación del INDER. Para hablarnos de Fidel, hoy tengo un panel de lujo. Me acompañan acá en nuestra mesa redonda Ana Fidelia Quiroz, doble campeona mundial, subcampeona olímpica y una de las representantes más excelsas del atletismo cubano. También está con nosotros la doble campeona olímpica, bronce en Atenas 2004 y una de las más grandes figuras del voleibol cubano, Yumilka Ruiz Luaces. Está también con nosotros Ruperto Herrera Tavío, bronce olímpico en Múnich 72, participante en 4 olimpiadas, miembro del Salón de la Fama del baloncesto mundial y hoy secretario del Comité Olímpico Cubano. También me acompaña un 8 veces campeón del mundo en el béisbol, Rodolfo Puente de Zamora, uno de los legendarios torpederos de la pelota cubana y además uno de nuestros más laureados deportistas también con sus 8 campeonatos del mundo. Y también está esta tarde con nosotros Armando Martínez Limendú, campeón olímpico de boxeo en Moscú 80, 2 veces subcampeón mundial y uno de los más grandes fajadores que ha conocido la historia del boxeo cubano. Con ellos estaremos acercándonos a Fidel deportista, a Fidel amante del deporte, a Fidel promotor del deporte revolucionario. Así que los invito a que nos acompañen en esta mirada desde la mesa redonda a Fidel en el centenario, en su siglo, acá en este 2016. Bueno, y hablando de Fidel, me gustaría comenzar, como habíamos previsto al inicio de esta mesa redonda, con un material que recuerda a ese Fidel amante, practicante e impulsor del deporte. Yo pienso que ganar una medalla en una olimpiada es lo más grande que puede sentir un atleta. La olimpiada es la competición más grande y ganar una medalla significa para un atleta el logro más alto que puede tener en su historial deportivo. Entre los resultados más sobresalientes en la historia del deporte cubano en Juegos Olímpicos, sobresale, sin dudas, la medalla de bronce conquistada por el equipo masculino de baloncesto en la edición de Múnich en 1972. En la ciudad alemana, los dirigidos por Carmelo Ortega comenzaron con victoria ante Egipto y España, y luego se dieron ante el poderoso elenco de Estados Unidos. Y en lo adelante, los criollos continuaron con su cadena de triunfos contra Checoslovaquia, Australia, Japón y Brasil. Este último 64 cartones por 63. En el cruce el equipo guiado por Pedro Chapé, Roberto Herrera, Alejandro Guellés, Tomás El Jabao Herrera y Miguel Calderón se dio en cerrado duelo 67 por 61 frente a la Unión Soviética, a la postre campeón olímpico. Aunque vale recordar que en ese encuentro Cuba llegó a estar ganando por 6 unidades. Por la medalla de bronce, los antillanos vivieron otro dramático encuentro ante Italia, partido en el que tuvieron que venir de atrás para imponerse 66 por 65. El partido con Cuba fue increíble, porque lo perdimos en el último segundo al fallar un lanzamiento, que se podía decir valía una medalla de bronce. Puede que aquel elenco cubano no se distinguiera por su virtuosismo, pero en la cancha cada cual conocía sus funciones a la perfección. Defensa impecable, rápidas transiciones y sobre todo mucho coraje fueron herramientas suficientes para anclar para siempre en la historia. Eso sí,
Aquel resultado no fue obra de la casualidad, pues apenas 2 años más tarde, aquella generación dorada del baloncesto cubano se ubicó cuarta en el campeonato mundial, solo por detrás de potencias como la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos. Volviendo a Múnich, el 8 de septiembre de 1972, entró en la historia como la primera y única vez que un equipo cubano de baloncesto subía a un podio de premiaciones en un magno evento. Bueno, uno de los grandes momentos del deporte cubano, ese bronce en Múnich 72 que lo disfrutó Cuba enormemente porque ha sido la única medalla que hemos obtenido en el baloncesto en Juegos Olímpicos. Y uno de sus protagonistas, Ruperto Herrera, está esta tarde con nosotros para hablarnos de Fidel. Fidel, que fue un amante del baloncesto, Ruperto, y que sin duda, bueno, lo veíamos en las imágenes de joven, en las imágenes después ya como líder de la revolución, cuando iba a los lugares, incluso a las escuelas, y se ponía a jugar en las nuevas canchas de baloncesto de las escuelas con los muchachos, pero que además también en aquellos ratos de quizás de asueto, en medio de tanta vorágine revolucionaria, su mayor distracción por aquellos años iniciales fue jugar baloncesto. ¿Cómo recuerdas a ese Fidel baloncestista, a ese Fidel que amaba el deporte que practicaste y que tuviste la oportunidad pues de intercambiar con él como practicante del deporte? Buenas tardes, Randy, un saludo para ti, para todos los televidentes y radioyentes. En este año se conmemora el 60 aniversario de la participación de la delegación nuestra a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, que fue en 1966. La épica epopeya del Cerro Pelado. Donde Fidel fue el artífice, jugó un papel preponderante para que esa delegación, con todas las dificultades que tuvimos, todas las negativas de las visas, de que cualquier nave aérea o portuaria llegara a territorio Puerto Rico, que decía territorio de Estados Unidos, pues no era posible hacerlo. Y ahí surgió la idea de ir hacia allá en el barco Cerro Pelado, una travesía que la disfrutamos y la enfrentamos. Y ahí me recuerdo que fue muy fuerte la travesía, pero entrenamos en el barco, la pasamos, la verdad, y llegamos allá cerca de unas cuantas millas de distancia, aguas internacionales, y ahí empezamos a protestar la famosa declaración que hizo Llanusa, la declaración del Cerro Pelado, y por tanto, ante esa situación, hubo una serie de naves particulares que nos fueron a buscar al Cerro Pelado, y así pudimos ir directamente de ahí para el desfile inaugural. Y bueno, todos conocemos la actuación que tuvo la delegación, ganamos una gran cantidad de deportes en primeros lugares, y cuando de regreso al país, ya llegando al puerto de Santiago de Cuba, tuvimos la enorme alegría de que Fidel nos fue a visitar al barco nuestro, le dimos la bienvenida a todos los que estábamos ahí en cubierta del barco, y recuerdo que Fidel se comunicó con todos nosotros, nos habló de la importancia que habíamos tenido nuestra participación, y en particular cuando se reunió con el baloncesto, recuerdo que me dijo: pero ¿cuánto tú mides, muchacho? Yo dije: no, yo mido 1,98. ¿Y qué edad tiene? Digo, 16 años. ¿Era tu primera experiencia? Mi primera experiencia internacional. Y él se echó a reír y me dijo: vas a crecer mucho más. Esa fue una emoción para mí muy grande, un niño de 16 años, tener en presencia al comandante en jefe, poderle dar la mano. Esas son cosas que nunca voy a olvidar, y creo que fue mi primer contacto con el comandante en jefe. Fue vivir una epopeya que fue una victoria política y fue una victoria deportiva, el estar presente ahí en San Juan. Bueno, tremendo inicio para una vida deportiva como la de Ruperto Herrera, ¿no? Al extremo de que esa delegación se renombró después la delegación de la dignidad. De eso tendremos que hablar, hay que conmemorar ese aniversario cerrado también, lo haremos en la mesa redonda como siempre hacemos con esos acontecimientos que estremecen la historia del país. Pero Ruperto, si aquel fue el primer momento, después hubo otros momentos ya quizás más cercanos, ¿no? Sí. De encuentro con Fidel jugando baloncesto.
Exacto. ¿Cómo fue? Ya alrededor de los años 70, Fidel decide hacer actividad física en medio de toda la vorágine y trabajo que tenía él y escoge el baloncesto. Ahí se determinó que un grupo de compañeros los acompañáramos en ese juego. Me recuerdo que estaba Llanusa, que también fue atleta, fue jugador de baloncesto olímpico. Estaba Fabio Ruiz, que era vicepresidente primero del INDE y también fue basquetbolista olímpico. Estaba Mario Quintero, que fue entrenador nuestro en la década de los 60, Mario Quintero. Estaba Teodoro Pérez, que fue también vicepresidente del INDE, y un grupo de dirigentes de determinados niveles y determinados estatus. Y recuerdo que jugábamos en la noche, en las horas que podía el comandante jugar, y a veces se extendía a la noche hasta bien tarde. Y los juegos eran bastante prolongados y a veces eran hasta 2 partidos. Fidel inicialmente, aunque él jugó baloncesto en su etapa estudiantil, inicialmente él tenía sus dificultades técnicas. Él me decía, Ruperto, el tiro de media distancia es un tiro aventurero. Hay que penetrar el aro. Le gustaba penetrar el aro. Le gustaba penetrar el aro. Y entonces ahí, en la medida que fue practicando, ya él lo veía como una cuestión necesaria. Pero hay muchas imágenes de él tirando en bandeja, ¿no? Exacto. Y entonces ya fue mejorando. A mí me contaba Tomás Jabao Herrera, sí, que en un momento en que él lo defendió, había un movimiento con el baloncesto, con el balón, que es un rol. El rol, sí. El rol. Y entonces muchas veces, cuando Fidel lo hacía, le quitaban el balón por detrás. Y él le preguntó al Jabao, ¿y eso por qué? Entonces Jabao le dijo, comandante, que usted el balón tiene que echarlo hacia adelante para que venga detrás no se lo quite. Y entonces él practicó eso. Dice que estuvo unos días sin jugar. Exacto. No aparecía y era que estaba entrenando su rol para jugar mejor. Y ya después le dijo a Jabao, Jabaito, ya no me lo quitan porque ya hice lo que tú me dijiste. Y entonces, bueno, jugamos muchos partidos, jugamos un periodo de tiempo bastante amplio. Y recuerdo que Fidel se hizo un copioso anotador. Ya en los partidos, al principio que anotaba 8 o 10 puntos, ya él no se iba con un partido de menos de 20 puntos. Y había que jugar, tenía que ganar, porque si no ganaba había que jugar otro partido. Había otro juego más. Entonces, eso después que terminábamos de jugar, generalmente... Ahí se inventaron los partidos de más de 40 minutos, ¿no? Así mismo. Después que hacíamos después que terminaba el partido, nos sentábamos en la grada de la ciudad deportiva, y ahí él contaba algunas anécdotas, hacía un análisis del juego, de cómo fue el juego, de cómo él vio el juego, y contaba algunas anécdotas de su lucha. Me recuerdo que en un partido que él me dijo, Ruperto, tú ahora no vas a jugar hoy, vas a ser el árbitro. Éramos Chapé y yo, los árbitros. Y entonces, él tenía la posibilidad y le gustaba mucho, como dije, atacarle el aro. Y a veces uno tenía temor a que se fuera a lesionar, porque el baloncesto es un deporte traumático, muy traumático. Pero bueno, siempre no tuvo ningún problema. Pero en ese partido estaba el Millar, Chomi, que en aquella época creo que era el rector de la Universidad. De La Habana, sí. De La Habana. Y entonces Chomi no dominaba mucho la defensa. Y cada vez que lo marcaba le daba falta. Y bueno, yo era el árbitro y pitaba la falta. Y ya en la quinta falta ya Chomi me mira y reclama. Pero bueno, salió. Se termina el juego. Nos sentamos en las gradas y Fidel, después que habló un poco de baloncesto, dijo, el partido fue muy bueno y muy bien, fue muy imparcial los árbitros. La única nota discordante la dio Chomi, que se descompuso con el compañero Ruperto. Yo creo que debe pedirle disculpas. Yo estaba sentado, yo tenía 18, 19 años. Y yo me vino a decir, no hay problema, eso le pasa a todo el que juega baloncesto, piensa que no hubo falta, pero bueno, todo quedó bien, pero fue una anécdota que yo siempre recuerdo, porque decir, bueno, el rector de un centro como la Universidad de La Habana, un dirigente de la Revolución, que me venga a pedir disculpas a mí, y eso son cosas de Fidel. Y Ruperto, ¿qué significó aquel bronce de Múnich 72? ¿Cómo
como para aquel equipo que jugaba con Fidel en las noches, que se fue forjando ahí un poco en esa amistad también con el líder de la revolución. ¿Cómo los marcó aquel bronce olímpico del 71? Bueno, nosotros, no, la verdad, nunca pensamos que fuéramos a alcanzar una medalla cuando nos preparábamos para los Juegos Olímpicos de Múnich. Es más, hicimos una gira por Europa, por el campo socialista en aquella época, y casi todos los partidos los perdimos. Pero teníamos un entrenador soviético que nos preparó muy bien. Físicamente éramos muy buenos. No teníamos esa técnica tan temporada ni tan virtuosa, pero jugábamos presión personal en toda la cancha. Para eso hay que tener una preparación física tremenda, muy grande. Y prácticamente desgastábamos a los contrarios. Y así fue como en ese torneo, que íbamos sin pretensiones, que fuimos ganando partidos. Eran 16 equipos, 2 grupos de 8. Clasificaban el primero y el segundo de cada grupo y iban a una semifinal cruzada y una final. Y empezamos ganándole a equipos como España, por ejemplo, que es una potencia, a Brasil. Teníamos 20 puntos debajo en el primer tiempo, cuando ellos se jugaban dos mitades de 20. 20 puntos de desventaja. Y lo cogimos y nos fuimos arriba. Y ganamos el partido de Brasil por 1 punto, que era un equipo a derrotar. Después, como se vio en el documental contra los soviéticos que jugamos... En el grupo solo perdieron con Estados Unidos. Solo perdimos con Estados Unidos, que fuimos segundos. Entonces nos cruzamos con los soviéticos. El primer tiempo lo ganamos por 6 puntos. Lo que pasa es que en el equipo nuestro generalmente jugaban alrededor de 7 o 8 jugadores. Claro. La banca era... Había un desnivel claro. Y entonces ya nos montamos en falta, Chapé sale por 5 faltas y no llegamos en los finales con la potencialidad de llegar, pero aún así todo perdimos apretado. Ya en el partido contra Italia por el bronce, que Italia se cruzó con los norteamericanos y prácticamente no puso a jugadores titulares para descansarlos, jugó con la banca porque dieron por perdido el partido para enfrentar a Cuba, que ellos pensaban que iban a ganar. Pues entonces en ese partido con Italia fue un partido que ganaba a cualquiera. Fue tanto a tanto, ahí al final. Y al final, bueno, la preparación física nuestra fue mejor y pudimos imponernos por 1 punto a un equipo que era de los mejores en Europa y en el mundo. Además de baloncestista destacado, usted ha sido dirigente deportivo por muchísimos años, es el secretario del Comité Olímpico cubano. Fidel fue un gran organizador también del deporte como sistema, pero también de eventos deportivos importantes, recordar los centroamericanos del 82, los panamericanos del 91, y fue incluso reconocido con la orden olímpica. ¿Cómo ves qué representaba Fidel para el movimiento olímpico, incluso internacional? No, Fidel ha sido una persona que ha sido muy reconocida en el mundo entero, no solamente en la política, en el deporte. Cuando uno va en el exterior dice que es cubano, Fidel, enseguida, porque Fidel ha sido un líder indiscutido y todos los méritos que alcanzó los ganó por su actitud, por su liderazgo, por su presencia, por su trabajo. Yo recuerdo que en el 91, ahora que hablo de las del 91, los Juegos Panamericanos de La Habana, Fidel visitó casi todas las instalaciones. Uh-huh. Y en el caso del baloncesto fue 2 veces, un partido de masculino y uno de femenino. Y recuerdo que en la de femenino, que yo estuve al lado de él, porque generalmente cuando... Era la final Cuba-Brasil, ¿no? Cuba-Brasil, cuando Fidel iba, generalmente el comisionado, pues, el presidente de la federación, estaba al lado de él para cualquier situación que quisiera él conocer. Nos sentamos al lado y él volvía a decirme de nuevo de los tiros aventureros, que no le gustaba. Y me llamó la atención que estaba eso lleno en la ciudad deportiva, no cabía nadie. Y se hacía la ola. Y entonces Fidel hizo la ola. Y yo la hice con él, primera vez que yo hacía ola, y con Fidel. Imagino que Fidel era la primera vez también. Sí. Como no te viene la ola, y así nos levantábamos todos y hacíamos la ola. Eso fue para mí también una situación que yo nunca voy a olvidar, porque... Que después terminó premiando a las brasileñas, que fueron las campeonas, al equipo cubano. Desafortunadamente Brasil nos ganó, Fidel bajó. Hace poco me encontré a Hortensia Marcari, me la encontré
en Asunción. Que era una aventurera porque de distancia tiraba. Sí. Tremendamente. Se iba ya a determinar la sede de los Panamericanos del 2031, porque ya el 27 es en Lima. En Lima, sí. Y la delegación de Brasil incluyó a Hortensia dentro de la comitiva de la Una leyenda de baloncesto. Exacto, y me recordó Hortensia eso. Yo le decía a la compañera de ella, Fidel fue que me puso la medalla. Muy orgullosa ella de eso. Esa imagen nunca se me olvida. Fidel premiando a Hortensia Marcari, a Ana Paula da Silva, aquella constelación de estrellas de Brasil, y por supuesto el equipo cubano que dio tremendo juego. Fue un juego extraordinario el que se dio aquí en la Ciudad Deportiva en aquellos Juegos Panamericanos, los únicos en los que fuimos sede, los únicos que ganamos además y quedan para la historia. Fidel, exacto, como organizador, además empezando el periodo especial. Es decir, fue una hombrada de este pueblo, la mujerada de este pueblo, pero que terminó con esa felicidad, ¿no?, de ganar por primera y única vez los Juegos Panamericanos. Y después, bueno, todo ese reconocimiento a Fidel también con la Orden Olímpica, su presencia en la inauguración de los Juegos de Barcelona 1992 y todo ese prestigio, sin dudas, que Fidel le dio al deporte mundial. Fidel, que tuvo, pues, no solo el baloncesto una de sus pasiones, también la pelota, el béisbol, fue parte de esas pasiones de Fidel desde joven. ¿Me querías decir algo, sí, yo quería, Roberto? Randy, antes de terminar, decir que, bueno, Fidel fue un líder indiscutido, una persona de una calidad humana muy grande, una sensibilidad muy grande. Fue una persona que yo estoy orgulloso de haber pasado con él los momentos que pasé. Y me siento de los, como dice la canción, de los agradecidos, porque en los momentos más difíciles que yo he tenido, Fidel siempre estuvo conmigo. Esa es parte también del sentimiento que nos llevamos cada uno de los que estamos aquí. Hablando de Fidel y el deporte, estamos hoy en nuestra mesa redonda. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Fue un mundial que se recuerde que arreglaron el latinoamericano, es decir, la ampliación que se le hizo al latino, y casi se puso en 55.000 personas. Es decir, y todos los días, cuando nosotros jugábamos, era lleno completo. Aquella inauguración fue tremenda, jugamos, me recuerdo, contra Nicaragua, y ese juego lo ganamos, creo que fueron 2-0. Y una jugada muy polémica en tercera base, porque fue una jugada donde tocaron la bola por tercera, el tercera base nicaragüense salió a buscar la bola y yo estaba en primera y seguí para tercera. Y se juntaron tanto el señor Jaquín, que era el señor de Nicaragua, y el tercera base. Se juntaron en tercera, vino el tiro, yo me regué, realmente traté de meter la mano, hice muchos que me pasé. Bueno, yo con la velocidad que iba, realmente yo me vi quieto. Y lo dice la cámara lenta. Y el árbitro cantó quieto también. Y ahí Portobanco, que era el manager nicaragüense, bueno, vino y metió una protesta tremenda y fue expulsado del juego. Yo me vi quieto. Bueno, el legendario número 2 de aquellos equipos Cuba, el shortstop regular, y quien después
no solo fue un practicante del béisbol desde niño, sino que también llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol. Rodolfo Puentes, 8 veces campeón del mundo. Se dice fácil, pero ganar 8 campeonatos mundiales era cuando Cuba era un trabuco en ese concierto del béisbol mundial. Rodolfo, ¿cómo recuerdas, Puente, aquel mundial de 71? Fue el primero que hacíamos ya realmente en etapa revolucionaria aquí, el latino engalanado, Fidel estando ahí en el estadio también. ¿Cómo recuerdas ese momento? Yo recuerdo primero que hubo una remodelación muy grande en el latinoamericano, donde participó la mayoría de la población. El pueblo. Sí, ahí se le amplió la parte de atrás al latinoamericano, que tiene una gran capacidad ahora en este momento. Sobre Fidel, bueno, nosotros sabemos que a Fidel le gustaba mucho el béisbol. Y ya en una ocasión, yo era juvenil, vino un equipo canadiense, y esa fue la primera vez que yo vi a Fidel en el estadio, ahí en el terreno. Siendo juvenil. Después que terminamos el juego con los canadienses, pues él estuvo allí, batió, no sé qué, y también nos habló a nosotros de la importancia del béisbol, que teníamos que ser también buenos estudiantes, y teníamos que tratar de siempre mantener una conducta muy buena en el terreno y fuera del terreno y demás. Y realmente nosotros consideramos que Fidel fue el que organizó las futuras series nacionales. Porque recuérdese que antiguamente, bueno, eran 4 equipos solamente, profesionales y demás, pero no era una pelota tan nacional como lo tenemos ahora. Pues ahora participan las provincias, realmente todas las provincias del país tienen su participación y atletas de toda la nación. Y él inauguró no solamente con su inteligencia y eso, sino físicamente también, porque fue el que batió la primera ola en la primera serie nacional, el 14 de enero del año 62. Batió la primera ola. Y ese día el estadio estaba lleno. Es decir, se hizo un trabajo previo para que fueran inclusive los estudiantes, y realmente así comenzó la primera serie nacional, pero él fue el ideólogo seguramente. Y ahí fue, por supuesto, el escenario para que un niño como Rodolfo Puente, que empezó desde muy pequeño a gustarle el béisbol, pues debutara en una serie nacional, empezar a ser reconocido y llegar al equipo Cuba. Sí, ya en el año 1967 yo integro uno de los equipos de la serie nacional, que fue el equipo Habana, que quedó campeón inclusive ese año. Pero yo me sentía maravillado. ¿Novato del año? ¿Novato del año en esa serie? Sí, yo jamás me pasó por la mente estar en un estadio como ese, y entonces fue grande también porque quedamos campeones y fui seleccionado el novato del año en esa... Entré en el 67, ya en el 69 estaba en el equipo Cuba. Y en el 71, en ese campeonato mundial, fue el líder en averaje, el más valioso del campeonato. El más valioso, inclusive premiado por el comandante. Eso queda para toda la vida. Pues. Seguro. Ahora, Fidel le gustaba mucho cuando los equipos Cuba se preparaban, ir al estadio, intercambiar con los peloteros, estar allí, saber cómo estaba la preparación. ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, en varias ocasiones. Por ejemplo, en el año 69, que nos estábamos preparando para el Mundial de Quisqueya. Él iba, varias veces fue, pero nos sorprendió una vez que nos dijo: compramos una máquina de picheo para ustedes, para que se preparen mejor y para que puedan batear la velocidad y demás. Y él mismo fue el que probó la máquina. Era la primera que teníamos en aquellos tiempos. La primera máquina de picheo, él hizo las gestiones para que nosotros tuviéramos esa máquina y nos preparáramos para Quisqueya. Quisqueya fue un campeonato muy duro. Llegamos al último juego contra Estados Unidos y al final, bueno, pudimos ganar. Un juegazo. Por un juegazo. El Curro Pérez, que batió a Hitler para empatar el juego, y después Rosique dio hit para decidir el partido. Y llegando a La Habana, él estaba
en el aeropuerto nos recibió. Él casi siempre, en el tiempo que yo jugué, él iba al estadio, iba al aeropuerto a esperar. Excepto una vez que no fue. Y ¿se extrañaron ustedes? Claro, la gente, los peloteros, el comandante no vino. Bueno, nos montamos en los ómnibus, ya íbamos para nuestras casas y fuimos hasta un lugar donde él estaba en una reunión. Es decir, nos mandó a buscar, no fue porque tenía esa reunión, una reunión importante que había, y nos mandó a buscar, y ahí nos hizo preguntas de cómo había sido el torneo, que quién batió, quién no sé qué, quién corrió, es decir, que él, y todo se lo sabía. Es decir, él tenía una visión tremenda del tema de la pelota. Yo, una vez, en el 73, en el Campeonato Mundial del 73, estaba jugando ese día, que fue aquí en La Habana. En La Habana también. Sí, y entonces yo bajé a tomar agua, abajo, por detrás de todo, y qué sorpresa, me lo encuentro ahí abajo. Había bajado para desde ahí ver el juego. Sí, me dijo, no, porque yo quería saber cómo los peloteros ven el juego desde aquí del banco. Y ahí, y yo, comandante, ya voy a empezar el juego, tengo que salir. Y sí, vaya. Pero realmente le gustaba mucho el béisbol. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Baltimore, que el equipo iba para Baltimore, él estuvo varias veces ahí, pero varias veces mirando los entrenamientos y demás, y siempre nos daba algún consejo. Inclusive fue a República Dominicana, que era la toma de posesión. Nos despidió aquella vez, sí, 1-1 en el avión antes del viaje último. Y entonces fue a República Dominicana, y de República Dominicana llamó a ver cómo estaba un partido de preparación que estábamos. Es decir, que él estaba inmerso realmente en la preparación de nuestro equipo. La otra cuestión fundamental es que yo estaba en Australia, en una Copa del Mundo, en el año 99, y me llaman. Yo me tenía aquí, por ejemplo, el día 8, y me dijeron, Puente, adelanta el vuelo. Y vine por acá. Cuando llego, no, Puente, que hay práctica. Y digo, ¿práctica? Pues, dice, sí, hay práctica, porque hay juego contra unos veteranos de Venezuela. Y ahí es donde me entero que tanto Chávez como Fidel habían hecho 2 equipos para jugar en el latinoamericano. Pero lo que no se pensaba Chávez era la broma que Fidel iba a jugar. No, yo estoy jugando ese día, abrí jugando. La primera vez bate, bueno, di un hit por arriba de Chávez, ¿sí? Y la segunda vez que vengo, me dicen, oye, espérate, Puente. Ya yo estaba ya casi para batear. Dice, entonces, ¿qué pasó? No, van a batear por ti. Y yo digo, ¿pero quién viene a batear por mí? Cuando miro así, veo un viejito con barba, caminando medio cojo. Digo, bueno, sí, yo no conozco mira que yo conozco a veterano, pues yo no conozco a este hombre. Y era Germán Meso. Germán Meso. Pero ese día... La generación que vino después de la tuya. Pero ese día el comandante estaba gozoso. ¿Sabe que quienes hicieron el maquillaje de los peloteros nuestros eran las maquillistas iniciales de la mesa redonda? Fueron las que fueron allá aquel día latino a hacerle las barbas, a inventar toda... Bueno, pero nosotros no sabíamos nada. No. Ninguno de nosotros sabíamos. Ni siquiera los que estaban jugando sabían que Fidel le tenía preparado. Porque solo no sé dónde lo hicieron. Y después lo tenían arriba, en el cuarto de arriba, y él los iba llamando. Fulano, mengano. Hasta que Chávez se dio cuenta de que Quindelán era el que estaba en primero. Sí, porque Quindelán dio hit, va a primera, y dice Chávez, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Quindelán. Ese que era un hombre excepcional. Todo lo que era de la pelota, y él, inclusive, todos los torneos que se celebraban, nacionales, trataba de que fueran en época de los macheteros, porque dice que la pelota podía ayudar mucho a los maceteros. Sí, por eso las series nacionales empezaron en aquella época más pegada a diciembre, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces íbamos a jugar
en casi todas las ocasiones. Con algunas ocasiones íbamos a jugar a los lugares donde estaban los macheteros. A los estadios, incluso los centrales. Correcto. Y fue una experiencia muy bonita, porque eso era una fiesta de pueblo ahí en ese lugar. Pues yo creo que, hablando del comandante, tenemos que hablar de una persona increíble. Siempre, yo lo conocí personalmente, un hombre de mucho bien, siempre trataba de hacerle bien a las personas y realmente nos sentimos muy orgullosos de haber compartido con él. Y siempre se preocupó mucho por cada uno de los peloteros, por cada uno de los... Siempre. Él cuando llegaba a las preparaciones, eso siempre preguntaba, ¿qué le falta? ¿Qué está pasando? ¿Está buena la alimentación? ¿Está esto, lo otro? Y siempre nosotros teníamos una respuesta, porque él dejaba siempre orientaciones de lo que había que hacer. Y siempre además con esas huellas que dejó, porque cuando el equipo de Baltimore regresó, hubo aquel recibimiento en la escalinata de la Universidad de La Habana. En la universidad. Cuando el primer clásico mundial, aquella bienvenida en toda la ciudad y después en la ciudad deportiva, ese reconocimiento siempre, Fidel, el estímulo, ¿no? a los deportistas, pero incluso hasta en las derrotas, fuerte, porque tú entraste, fuiste 8 veces campeón mundial y terminaste en aquella Copa Intercontinental de Edmonton 81, en Canadá. Que fue una derrota dolorosa, pero que se estuvo luchando hasta el último minuto, y también en esas circunstancias Fidel estuvo con ese equipo, ¿no? Sí, cómo no. E inclusive en los equipos estos que han jugado los clásicos, él siempre dejó orientaciones de lo que había que hacer, que había que emplear la ciencia y la técnica en el béisbol, que había que mejorar. Es decir, que siempre tenía muchas consideraciones con nosotros. Y defensor siempre de los peloteros. Recuerdo una vez que le hicimos una crítica al equipo y nos mandó una carta defendiendo al equipo, y decía, hasta tú que lo has criticado. Sí. Porque él sabía que más allá de la calidad de nuestros deportistas, había que modernizar métodos de entrenamiento, técnicas, es decir, lo hizo en aquel análisis que yo creo que es valedero todavía hoy para el béisbol cubano. Él, me recuerdo también cuando los Juegos Panamericanos, que era un evento que nos daba dos plazas para los Juegos Olímpicos. Por primera vez se iban a jugar los profesionales. Winnipeg 99. Winnipeg 99. Y empezamos entonces, mal. Él participó mucho también en esa preparación. Y ya cuando íbamos a hacer el equipo, él dijo, bueno, yo quiero participar también en ese equipo, porque yo estaba mucho tiempo aquí observando a los jugadores, no sé qué. Dígame cuál es el equipo. Bueno, el otro, fulano, mengano. Y ya cuando terminaron, dice, bueno, ¿y el eléctrico? Dice, como todo el mundo se quedó así. No sabía quién era. y San Martínez, de Ciego de Ávila. Había tenido una preparación tremenda, había bateado, no sé qué. Y dijo, bueno, ustedes son los que hacen el equipo, yo no, pero yo le estoy haciendo la salvedad de que ese muchacho ha tenido buena preparación. Bueno, se incluye en el equipo. Batió jonrón contra Estados Unidos. Fue el mejor bateador cubano. Sí. Ni Linares ni Quindelán habían podido batear, que después decidieron. Sí. Los dos juegos grandes lo decidieron Linares y Quindelán. Pero estaban en un slump. Y quien más rindió en ese fue San Martín. Digo, no, este hombre estaba fuera de liga. Tiene visión. Pero pues, sin duda para todos los peloteros. Aquí, por aquí pasó Linares una vez y nos contó, por aquí han pasado otros, ¿no? Pero el Lazo, muchos peloteros que tuvieron esa relación con Fidel, porque para Fidel la pelota estaba en la sangre, era parte de su espíritu, como la es de la mayoría de la inmensa mayoría de los cubanos. Y siempre defendió mucho eso, la serie nacional como el gran espectáculo deportivo del país, y que aún hoy, en las circunstancias en las que estamos, ha sido protegido, se terminó la serie nacional, y también lo que significaba para el pueblo cubano esas victorias del béisbol en cualquier escenario internacional. Él sabía que eso representaba mucho para el alma y el espíritu del cubano. Él le da mucha importancia al béisbol.
como una cuestión de orden político. Eso es parte también de las historias que hay que contar, de ese Fidel que le gustaba jugar béisbol, que disfrutaba ir a verlo, pero que también se interesaba por las estadísticas, sabía lo que hacían los peloteros y que estaba al tanto también del ser humano que había en cada uno de los peloteros, como lo había en cada uno de los deportistas cubanos. De esas historias de Fidel seguimos hablando acá en nuestra mesa. Hablar de la impronta de Fidel en el deporte, en estos 90 años de rebeldía, nos lleva en primer lugar a su juventud, cuando como atleta incansable desafiaba pistas, escalaba, nadaba, disfrutaba y practicaba el baloncesto, y de ahí el espíritu y la resistencia del combatiente luego, la fuerza física y la hidalguía. Por eso, al triunfo de la revolución, dio rápidamente el primer paso para que el deporte fuese un derecho de todos. En fechas tan tempranas como el 29 de enero de 1959, la primera visita que hizo a la ciudad deportiva, que se reunió con la prensa, con todo el mundo que tuviera que ver con el deporte, profesionales y no profesionales, amateurs, etcétera, etcétera. Y dijo, llevaremos el deporte revolucionario tan lejos como sea necesario. Lo dijo el 29 porque el deporte es un derecho del pueblo. O sea que son cosas que lo dijo Fidel en los primeros días de enero del 59. ¿Y tú has visto dónde ha llegado el deporte? ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Javier Sotomayor, récord del mundo, 2:45. ¡Wow! ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Vamos a ver, Salamanca vuelve a la historia. Nos hacía que nos inspiráramos a la hora de la competencia muchísimo. Y creo que eso siempre es bueno en un atleta, tener una inspiración, una motivación de cualquier tipo, siempre es bien positiva. Que venga tu madre, que venga tu papá, un amigo, Fidel, te ponga la mano en el hombro y te diga, vamos que tú puedes, creo que eso siempre es bien positivo para cualquier atleta. Por todo el ánimo que me dio en muchísimas ocasiones, por lo mucho que se preocupó el momento en que yo estuve lesionado, por lo mucho que se preocupó cuando el problema mío de Winnipeg, más que lo haya hecho Fidel, eso creo que el estímulo se doblegó mucho más. Cuando él salió públicamente a reclamar por mi inocencia, eso me hizo sentir más fuerte. Yo estuve un año a la espera de si poder o no competir en las Olimpiadas de Sydney, pero siempre me sentí contento, me sentí apoyado. Bueno, más de 3 décadas después, Javier Sotomayor sigue siendo recordista mundial de salto de altura, y en esos saltos, como él decía, también estaba la inspiración de Fidel. Pero recordistas mundiales también son nuestras voleibolistas, me lo recordaba aquí ahora Yumilka, las únicas que han podido ganar 3 Juegos Olímpicos consecutivos. Aquel punto final que nos dio la tercera corona es contado por Yumilka Ruiz en este material. En el último punto sacamos nosotras, recibe el equipo de Rusia, el bloqueo nuestro toca el balón, para el balón, la bola sale elevada al terreno nuestro, envía el balón Marlene Costa por arriba, Taimaris Agüero hace la imitación de que va a rematar, las 2 bloqueadoras rusas le saltan a bloquear y Taimaris al verla coge el balón, agarra el balón y se lo pasa a relator. No había nadie, no había una rusa en la net que pudiera parar el balón.
cuando vemos que Relatorre hace el último punto, corremos, nos besamos, nos abrazamos, nos reímos, lloramos. Creo que allí vinieron a hacerme una entrevista así, rápido. Yumilka, estoy muy, pero no podía, y lo único que recuerdo es que me quedo así tranquilita y empiezo a llorar. Cada una pudo hablar con su familia después del partido. Cuando llegamos a la villa, aquello fue fantástico. ¡Wow! Todo el mundo en Cuba despierto. Para nosotros eso fue lo máximo. Bueno, cuántas emociones como esta le debemos, estoy emocionado, le debemos a nuestros deportistas, y cuántas emociones como esta le debemos a Fidel. Yumilka, ¿qué recuerdas de aquel momento del tercero olímpico para nuestras muchachas? Era el segundo tuyo, el tercero de aquella generación. De aquella generación. Primero que todo, me siento una de esas jugadoras privilegiadas por haber sido parte de aquel maravilloso equipo en el que tuvimos esa linda oportunidad de darle esa felicidad a todo nuestro pueblo. Hoy me toca a mí representarlas a ellas y hablar de nuestro comandante en jefe. Maravilloso, fueron momentos tan lindos que nosotras pudimos disfrutar. Trasladarnos a aquellos momentos es decir, wow, ¿cómo pudimos hacerlo? Y todo fue gracias a nuestra revolución, gracias a Fidel. Sin esa impronta de nuestro comandante, nosotras, aquel grupo de mujeres que comenzó en el año 1978, que lograron ganar por primera vez un campeonato mundial en Leningrado. Todas esas mujeres, le digamos, no es por, sino que son aquellas mujeres negras, latinas, y que nos heredaron ese camino de grandes victorias. Se habla de los Juegos Olímpicos, pero el camino fue largo, lindo, en el que no solamente nuestro comandante, que siempre estuvo con el béisbol, nunca dejó de lado a las mujeres, nunca nos dejó de lado a nosotras. Tuvimos la oportunidad como equipo, que yo formé parte de ese grupo en el año 1996, que recordábamos que siempre estaba pendiente de todos nosotros. Juegos Olímpicos de Atlanta. En los Juegos Olímpicos de Atlanta se hizo una recepción. El uniforme más lindo que yo recuerdo de un equipo cubano. Aquel uniforme del voleibol con sus flores. Que tenía las flores, que era blanco, rojo y rosado y azul. Que muchas de nosotras aún lo conservamos. Entre ellas yo lo conservo. Tuvimos la oportunidad de estar junto a nuestro comandante en jefe en el año 1998, después que regresamos del campeonato mundial que ganamos en Japón. Luego estuvimos presentes con él también en el año 2000, antes de irnos, que siempre despedía nuestras delegaciones. Cuando regresamos también estaba allí en la escalería del avión esperándonos a todos nosotros. Que ese del 2000, Yumilka, uno se emociona porque recuerda a aquel equipo que empezó perdiendo, que tuvo muchos contratiempos en medio de los Juegos Olímpicos, que tuvo una semifinal y una final de infarto. Así mismo. Yo recuerdo que en aquellos Juegos Olímpicos, no solamente nosotros en el grupo habíamos perdido con Brasil y con Rusia, pero de la misma manera había perdido el béisbol 2 partidos, si mal no recuerdo, en la fase de grupo, o un partido, porque siempre estábamos ayudándonos, aconsejándonos y tratando de darnos ánimo, no solamente el béisbol y el voleibol, sino los demás deportes. Y todos hablamos del juego de la medalla de oro, pero fue un juego maravilloso, un juego muy fuerte, con muchas tensiones, el juego de Cuba-Brasil. Sí, fue el cruce, en la semifinal. Si perdíamos, quedábamos entre bronce o cuarto lugar, y fue un partido fuerte. Ya nosotros ganando ese partido,
si íbamos a salir por el oro. Nunca pensamos, por supuesto, nunca pensamos en salir perdiendo 2-0. Las rusas tenían el partido en las manos, le habían ganado los 2 primeros sets. ¿Cuántos fueron los marcadores de los 2 primeros sets? Ya ni recuerdo. Yo sí. ¿Cuántos fueron? El primer set lo perdimos entre 24 o 26, pero el segundo set lo perdimos 38-36. Es decir, que los 2 sets estaban muy parejos. Claro, ya después, bueno, pues supimos sacar ese extra. Llegaron todos los pensamientos positivos, llegaron allí, nos acompañaron y bueno, pues logramos ganar ese tercer set. A cualquiera de nosotras que le puedas preguntar, todas nos recordamos del juego casi completo. Ganamos el cuarto set y ese quinto set que arrollado, 15-7 fue... La Rusia estaba ya desmoralizada realmente. Ya, lo que menos se esperaba era que ustedes levantaran ese partido. Nosotros sí llegamos a saber de que no solamente nuestro comandante, sino todo el pueblo estuvo allí con nosotras, estuvo allí con Sabón, estuvieron allí apoyándonos y disfrutando. Ese es como si fuera el deporte, es como si fuera la medicina de nuestro pueblo. Todo el mundo le gusta, todo el mundo le fascina el deporte y sobre todo siempre teníamos el apoyo de nuestro comandante en jefe. Aquella generación de mujeres cubanas hizo que el voleibol se convirtiera casi en un deporte nacional tan importante como el béisbol, como femenino. Sí, el voleibol, y el masculino empezó a levantar también y se convirtieron en 2 referentes. Bueno, recuerdo después el masculino, la Liga Mundial, George Spey, toda aquella generación también de voleibolistas cubanos. El voleibol se convirtió en un deporte muy importante para los cubanos. Fidel alentó siempre el voleibol, siempre alentó, bueno, por supuesto, a las mujeres, esa hazaña de 3 campeonatos olímpicos que nadie ha podido superar, y después el bronce de Atenas, como una generación nueva en la que ya tú eras la veterana, y que entonces continúa esa tradición. Es decir, hay un resultado de una generación que sin duda tuvo a grandes maestros, entrenadores como Eugenio George, Perdomo y Calderón. Nosotros tuvimos un colectivo allí durante muchos años que también los nutrían otros entrenadores como Jorge Ignacio Barbey, los que creaban a los jóvenes, ¿no? Celestino Eustacio, Tomás Fernández, Ana Ibis Díaz, que fueron entrenadores nuestros, muchos de ellos que ahora sí pensando, que apoyaron todo ese trabajo y bueno, formaron parte de esa grande victoria que obtuvimos nosotros. Y que después de aquel juego de Sydney, recuerdo que en medio de la batalla de ideas, una de las cosas que impulsó el comandante jefe fue crear la Escuela Nacional de Voleibol, en la que hoy estamos allí. Nuestra escuela fue creada en el año... se empezó a hacer el proyecto desde el año 2002 hasta el 2004 y en la actualidad, bueno, pues nosotras formamos parte de los trabajadores, ¿no?, de la Escuela Nacional de Voleibol, que aún la conservamos. Es como darle continuidad a aquella idea de Fidel y trabajar por formar en otras condiciones, en otras circunstancias, las nuevas generaciones de voleibolistas que bueno, aspiramos, necesitamos, queremos los cubanos que tengamos de nuevo una generación de morenas del Caribe que por lo menos aspire a emular con aquella que fue legendaria y que nos llenó de muchísimo orgullo. Yo recuerdo siempre cuando Mireya decía, cuando el comandante le llamó y le dijo, bueno, me enteré que habían ganado, yo estaba medio nervioso y estaba con otras tareas, pero me enteré que habían ganado porque la gente gritó como cuando vino la luz. Fue maravilloso. No lo podemos describir porque realmente no se esperaba que estuviéramos debajo en ese partido y lo lindo que sacamos ese extra de campeones y pudimos darle esa medalla de oro a nuestro pueblo. Ya hace unos cuantos años. Sí, pero ahí están, todavía uno ve esas imágenes. Yo creo que emociona. Ese juego hay que volverlo a poner, ese juego de Sydney, esa final de Sydney, como aquel campeonato mundial contra Brasil en su país. En el año 1994. Brasil iba con todas las de ganar, todo el mundo daba así
como el campeón de ese campeonato mundial y el equipo cubano, o como aquellos panamericanos del 91 contra Estados Unidos, Tita Crockett, Flora Hyman, el equipo era el equipo campeón del mundo en aquel momento, y nuestro equipo le ganó aquí en los Juegos Panamericanos. Así es. Sí, hay historia, año 84, fue 84 en Caracas, le ganamos, y después acá en el 91 en los Juegos, en Caracas ellas eran las mejores del mundo en aquel momento, junto con la China, con Lampín, y la rusa. Y después en el año 91 igual, la favorita era aquella, y se le pudo ganar. Y yo creo que es parte de esa obra también de Fidel, que repito, después que salimos del periodo especial y que se empezaron a construir muchas obras sociales, una de las primeras cosas que pensó, inspirado por supuesto en los resultados de Sydney, fue aquella escuela de voleibol, como también la Escuela Nacional de Gimnástica, que también es otro fruto de ese pensamiento de Fidel, y que son parte de hoy del sistema de formación de nuestros deportistas. Para Yumilka, ¿qué sigue siendo Fidel? Inspiración. Es el que cada día tú puedes ser ejemplo, gracias a que pudimos vivir en esa generación que tuvimos esa oportunidad. La nueva generación no tuvo la oportunidad de crecer, conocer, y para mí es ejemplo, inspiración, guía, y siempre voy a estar muy agradecida. Gracias, Yulka. Palabra, siempre un consejo, su ejemplo de practicarlo, de dejar de fumar, de practicar el deporte, de ponerse un short y una camiseta, de compartir con atletas, con niños, con trabajadores, porque Fidel no solamente se paraba y daba discursos, sino también demostraba que se podían obtener medallas, que se podían convertir en hombres y mujeres embajadores de Cuba, no solo en la diplomacia, sino también mediante esta disciplina deportiva. Y yo creo que pocas personas han tenido esta capacidad, esta inteligencia de poder estar dentro de una familia tan grande como 12 millones de cubanos y demostrar que sí podemos. Champion leads with the right hand there and still gets away with it. O'Sullivan's not too big on defence. He's going to get a standing count, and rightly so. Well, that's a shock for Sullivan to survive this first round. Well, they could have balled me there, hitting with the inside of the glove, but they were good enough to stop this fellow in his tracks, and he's really as game as they come, O'Sullivan. Oh, a cut over the left in Los Angeles. And O'Sullivan tried to dishearten the Cuban, but the left hook of the Cuban there so potent with that punch. But in danger at times of punching himself out because he's really being drawn into a fight. What a match, all with too much science. But for sheer guts, ability, these boys have kept going the whole time. And O'Sullivan really battling back after a disastrous start. In the last seconds of the final round, and the bell comes to the rescue, a playful punch at the... Bueno, Armando Martínez contra Chan O'Sullivan, una pelea legendaria. Yo era pequeño, pero me acuerdo de ese combate, Copa del Mundo de la AIBA, y revisando en las historias, algunos la califican como una de las peleas más salvajes del pugilismo aficionado. Salvaje en el sentido de que no hubo descanso. Round a round, ahí hubo pelea todo el tiempo. Armando Martínez había sido campeón olímpico en el año 80, y esta era la primera competencia internacional grande después de aquellos Juegos Olímpicos. ¿Qué recuerda Armandito Martínez de aquella derrota, que no fue derrota, pero que a los registros va como una derrota para Armando Martínez, y de lo que recibió de Fidel
después de aquella batalla tremenda allá en Canadá? Bueno, yo pudiera decir que no es menos cierto que Sullivan fue uno de los boxeadores más grandes que yo me enfrenté, y fue un gran boxeador, y para mí lo considero como el boxeador más grande, pero ahí en Canadá, en la Copa del Mundo, él no ganó, pero los árbitros son los que deciden, y para mí es un orgullo, un sentir, después de haber llegado de la Copa del Mundo a Cuba, nuestro invicto comandante jefe Fidel decirme: no ganó Sullivan, ganaste tú, que el pueblo de Cuba lo vio ganar, pero además yo te vi ganar. Eso me lo dijo Fidel a mí con sus palabras. Fue una batalla tremenda aquella del año 81, pero Fidel era primero practicó el boxeo, por allá por Virán, cuando era joven, y siempre fue un amante del boxeo. Campeonato Mundial del año 74 en La Habana, ahí estaba Fidel noche por noche. De tu generación, ¿cómo recuerdas a Fidel, esa preocupación del Fidel por el boxeo, por los boxeadores? Bueno, yo he estado en varias ocasiones donde Fidel visitaba nuestro equipo nacional, la finca de los boxeadores. ¿Iba allá al Guajay? Sí, fue muchas veces a visitarnos allí, inclusive fue en los Juegos Centroamericanos de La Habana, fue con Ortega, con el presidente de Nicaragua. Con Daniel Ortega, y sí, año 82. En el 82 nos hizo una visita, ahí él vio los entrenamientos, pero además de eso, anteriormente él había ido en otras ocasiones a visitar. También hay que reconocer que nosotros teníamos el atleta mayor, el atleta más grande, que era nuestro Teófilo Stevenson, 3 veces campeón olímpico, 3 veces campeón mundial, y Fidel quería mucho a Stevenson. Y yo pudiera decir que para nosotros Fidel era un motor que impulsaba a los atletas. El llegar a una competencia y estar Fidel, como por ejemplo en los Juegos Centroamericanos aquí de La Habana, en la discusión de la medalla de oro, en el mismo momento que yo estaba discutiendo la medalla de oro, entró Fidel al estadio, a la ciudad deportiva. Se paró al pueblo a aplaudirlo. Eso para mí fue un orgullo. Bueno, aparte de que yo era como era, que ustedes conocen, boxeador, más estando Fidel ahí. No tuve ningún tipo de problema. Estamina para boxear. Pero Fidel era una cosa que saber nosotros que está Fidel en una competencia, yo creo que un atleta que pudiera perder una pelea la ganaba con el impulso aquel que nos daba Fidel a nosotros. Yo me recuerdo que yo fui en el 1978, peleé en el Madison Square Garden de Nueva York. En los Topes Cuba, Estados Unidos. Los Topes Cuba, Estados Unidos. Era una de las grandes, sí, momentos del boxeo. Que él siempre nos esperaba en el aeropuerto y tenía contacto con nosotros. Y él los despedía y los recibía. Y no solo eso, en varias ocasiones, por ejemplo, la misma pelea esa que usted habla de Sullivan, él en el aeropuerto fue a recibirnos a los campeonatos mundiales. Y nosotros teníamos también en aquel entonces el mejor entrenador del siglo, que era el Cide Zagarra. Que es un entrenador que para respetar. Que Alcides no solo era técnico, un gran técnico, era también una especie de padre para todos ustedes. Y era un fidelista tremendo también. Efectivamente. Y había un equipo que ustedes conocen en aquella época: José Gómez, Andrés Aldama, Adolfo Horta, Teófilo Stevenson, un gran equipo de Ángel Herrera. Nosotros, yo me recuerdo porque yo iba a todos los topes bilaterales, a las giras por Europa. Cuando salía el boxeo para Europa, para donde saliera, eso era un acaba con todo. Nosotros íbamos por ejemplo, a la Copa Estracha, al Bon Berlín, al Cinturón de Oro, y íbamos 5 y veníamos con 5 de oro. Eso se ha perdido, que se está tratando de recuperar. Pero ese equipo de nosotros fue un equipo... Todos eran estrellas. Eran estrellas. Y yo pudiera decirle... Varios campeones olímpicos, campeones mundiales. Y Fidel siempre estaba presente ahí, nos esperaba cuando veníamos de las Copas del Mundo, de los campeonatos mundiales, cualquier competencia, estaba el boxeo ahí. Y además les daba como hasta consejos técnicos, ¿no? Te vi tirar por arriba y te estaban dando por abajo. O sea, era un conocedor. Además, él siempre recordaba que una de las cosas que más oyó de la radio era aquella pelea de Joe Luis, que se transmitió por primera vez por radio. Es decir, siempre fue un fanático del boxeo, le gustaba ver el boxeo. Y que Cuba se convirtiera en la gran potencia de boxeo del mundo
en aquellos tiempos, sin dudas tenía mucho esa impronta también de Fidel, ¿no? Así mismo. Y conocí porque yo hice una gira por Virán, en un grupo de atletas que fuimos allá a la finca. A la finca, sí. Y allí llegamos a conocer que fue hasta boxeador, o sea, que entrenó boxeo. Él echaba sus topecitos. Sí, sí, allí nosotros nos enteramos y nos hicieron anécdotas a los conocedores del sistema allí, y nos explicó que el hombre hasta boxeó. Y tenía mucha inspiración por nosotros los boxeadores. Para ustedes saber eso, es decir, que detrás de cada actuación de ustedes estaba ese aliento de Fidel, como lo estaba el de un pueblo que lo seguía donde quiera que iban ustedes, en un campeonato del mundo, en unos Juegos Olímpicos, centroamericanos, panamericanos, ¿qué representaba? No, yo pienso que para nosotros representaba todo, porque sentirle aquello de que Fidel te esperaba, como nos esperaba en los aeropuertos, se reunía con nosotros en el mismo Consejo de Estado, nos mandaba a buscar el equipo de boxeo, ahí nos uníamos, teníamos encuentros con él. Eso es una inspiración muy grande para cualquier atleta. Y todo el atleta que fuimos a aquellas grandes competencias, tenemos el orgullo, porque lo he conversado con José Gómez, con Herrera, que nos unimos, y siempre hablamos de Fidel, porque Fidel era Fidel, como Fidel no hay otro. Tan grande era que logró reunir aquí en La Habana, después de aquel match frustrado, a los dos más grandes, al más grande del boxeo aficionado, Teófilo Stevenson, al más grande del boxeo profesional, Mohamed Ali. Sí. Y ahí están aquellas visitas de Mohamed Ali a La Habana, aquel cariño y reciprocidad que Stevenson, Ali y Fidel se tenían y que yo creo que son parte de las imágenes icónicas también de la vida de Fidel. Sí. Esos encuentros como lo fue con Maradona, con otros grandes deportistas, pero sin duda, por todo lo que significó aquella idea de un match entre Ali y Stevenson, que eran lo más grande que había en el boxeo en esos tiempos, pues no hay duda de que Fidel también supo recompensar después en la historia aquella posibilidad de encontrar aquellos dos grandes que fueron amigos además, Stevenson y Ali, como lo fue Fidel de cada uno de ellos. El boxeo cubano, mucho de lo que logró, y sobre todo aquella actuación extraordinaria en Barcelona 92, que fue el motor impulsor de aquel lugar extraordinario de Cuba, el quinto lugar olímpico en Barcelona, pues tiene mucho que ver con el boxeo, aquellas 7 medallas de oro, que fue el resultado de toda la generación, de aquella generación que en los 70, en los 80, pues abrió el camino del boxeo en el mundo, y después esa que llegó a Barcelona 92 y trajo 7 medallas de oro, y que Fidel, por supuesto, las disfrutó muchísimo como parte de ese esfuerzo que el movimiento deportivo cubano siempre ha hecho y que ha tenido en el boxeo, y que hay que recuperar como nave insignia. Yo creo que ahí está también uno de los desafíos en este 65 aniversario del INDER que vamos a celebrar, pues también está el esfuerzo que se está haciendo por recuperar el boxeo como una de las naves insignias del deporte cubano. No, quería enviarle un gran saludo a nuestro gran entrenador Alcides Agarra, que en estos momentos las condiciones de salud no son las mejores. Enviarle un saludo fraternal de todo aquel gran equipo de la década de los 70 y 80, y que se recupere en nombre de nosotros los atletas. Alcides, que es una figura legendaria del deporte cubano, como lo es Alberto Fontorena, como lo es Teófilo Stevenson. Uno dice que qué derecha tenía yo. Yo digo que el piñazo ese no representa nada ante la pegada que tiene el comandante mentalmente. Fidel es mucho más grande que un derechazo. Ha comenzado la carrera, la final de los 800, categoría femenina, recuerden, Ana Fidelia Quirot, Kelly Holmes, Meredith Rainey, son atletas que a priori han de estar en la lucha por las medallas, pero no hay que olvidarse de una veteranísima y tácticamente sabia, Livot Gurina, 38 años. Y como siempre, Meredith Rainey encabeza esta mujer que no se cansará de perder carreras, pero siempre
siempre comienza las mismas en primera posición. Rainey en primera posición, Kelly Holmes, Leticia Brisbane, Ana Fidelia Quirot, también observando el devenir de la carrera en esa cuarta plaza, entre la calle 1 y la calle 2, por detrás Patricia Villate, Livot Gurina y la holandesa Van Langen. Ha tenido problemas desde la salida Grigorieva, no sabemos qué tipos de problemas porque se ha quedado absolutamente cortada. No es normal que en 400 metros haya perdido más de 60. Se ha pasado por 56 segundos. Atención, porque hoy deben de correr en 1.55, 1.56 la mujer que quiera ganar el oro. Se están quedando Langen y Livot Gurina. Y esas 5 atletas son las que a priori van a estar ahí en la lucha por las medallas. Meredith en primera posición, Kelly Holmes, Ana Fidelia Quirot progresando, tiene que superar a Leticia Brisbane, porque si no ya van a ser pocos metros los que tenga para capturar las primeras clasificadas. Patricia Villate quiere reaccionar, pero no puede. Entramos en la recta principal con Kelly Holmes en primera posición, Meredith que se cae, Ana Fidelia Quirot que va a ser la que entre en primera posición, Leticia Brisbane, una gran carrera del atleta de Surinam, la progresión de Patricia Villate que va a ser insuficiente, Ana Fidelia Quirot con un registro sensacional gana la prueba delante de Leticia Brisbane. 1.56.11, eso era lo que había que conseguir para ganar. Qué gran atleta Ana Fidelia Quirot, que vuelve otra vez al primer plano, y con qué victoria tan extraordinaria. Ana Fidelia Quirot, la vuelta otra vez al primer plano de esta enorme corredora. Ha corrido ella en 1989 durante la Copa del Mundo, en aquella victoria, una de las victorias que mejor recordamos de la cubana, en 1.54.44 en septiembre del 89, en aquella Copa del Mundo protagonizada por la lluvia. Pero vean aquí, a los 2 años y medio del gravísimo accidente, Ana Fidelia, extraordinaria victoria y segunda posición de Leticia Brisbane. Qué grande Ana Fidelia Quirot. Estuvo a punto de perder la vida y 2 años después prácticamente era campeona del mundo y lo volvió a repetir. Eso se dice fácil, pero hay detrás una historia de voluntad y de amor también, de la que vamos a hablar. Pero para Ana Fidelia Quirot, ¿cuándo fue la primera vez que conoció a Fidel? Bueno. O lo saludó, al menos. Bueno, primeramente, darte las gracias por permitirme estar aquí en la mesa redonda, hacerle extensivo a todo el movimiento deportivo cubano, que entre pocas horas cumplirá 65 años de haberse fundado nuestro Instituto de Deporte. La primera vez que yo tuve la posibilidad de darle la mano, no era apenas conocida, era una joven. Casi una niña. Sí, en el año 1982, cuando se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en México, que Fidel, como siempre, recibiendo a las delegaciones, no solamente la delegación cubana, sino invitó por países a los que más se destacaron. Pero en los Juegos Centroamericanos de La Habana. Sí, de La Habana. Y bueno, él se puso en una fila y nosotros íbamos pasando a saludarlo. Y entonces ahí tengo la foto en mi museo, la primera vez que estrechó su mano. 1982, una niña casi era Ana Fidelia Quirot. Me decías hoy que la segunda vez te la perdiste. Bueno, el segundo encuentro, que fue a raíz de la celebración de los segundos Juegos Iberoamericanos que se efectuaron en Cuba. El primero fue en Barcelona en el 83 y el segundo se realizó aquí en La Habana. Yo tuve la dicha de ser corredora como Alberto Juan Torena. En aquel entonces Alberto tenía un cargo en la IAF y el presidente de la Federación de Atletismo
y Fidel estaba en el protocolo. Yo gano 3 medallas de oro con récord iberoamericano, los 800, 400 y el relevo. En aquella etapa de mi juventud, yo era una niña, una atleta un poco robusta y que me pusieron de sobrenombre La Gorda. Mi entrenador de aquel entonces me llamaba Blas Beato, me llamaba La Gorda porque estaba, para correr esa distancia no tenía esa musculatura, estaba un poquito pasadita de peso, pero me movía rápido. Y entonces él preguntó, ¿quién es esa chica que ha corrido 800 igual que tú? Y yo, cada vez que terminaba una competencia, me iba para Santiago de Cuba, porque estuve casada con ya fallecido Raúl Cascaré, y nos íbamos para Santiago. Y me llaman a Santiago de Cuba, que Fidel me estaba buscando, que me había mandado a buscar para conversar conmigo a Palacio, y aquello me resultó tan mal, me puse triste, y yo digo, bueno, no será la última vez. Hubo muchas veces, la vida te recompensó. La vida me recompensó. Hasta en tu primera boda estuvo Fidel. Pero hay bueno, esas casualidades también lo da la grandeza, ¿no? Lo que hizo Ana Fidelia Quiroz, que la convirtió en una de las mejores corredoras de 800, de 400 del mundo, que llegó incluso a la Olimpiada de Barcelona con esas posibilidades de el oro olímpico, que te fue esquivo, pero la vida después te recompensó. Y vino aquel accidente. Pero antes de hablar del accidente, me hablabas ahorita. Hay que decir ahí también que Fidel corrió 800 metros. Sí, yo... Sí. Porque hablábamos de Fidel basquetbolista, de Fidel pelotero, pero también corrió 800 metros en el Juego Caribe de la universidad. De la universidad. Yo tengo una foto que la tengo en mi museo, firmada por él. Es una copia, él entrando a la meta. Quiere decir que él era multifacético. Sí, te gustaba mucho el deporte, no hay duda. No hay duda. Pero bueno, se da aquel accidente fatal, Ana. Te quemas y prácticamente estás entre la vida y la muerte, ¿no? Sí. ¿Qué representó para Ana Fidelia en medio de aquellas circunstancias, ya cuando empieza a recuperar el sentido, saber que Fidel estaba al tanto? Mira, yo te digo que Fidel, y a veces digo que falta no hace. Nosotros los deportistas éramos privilegiados porque ganáramos o no ganáramos, teníamos la presencia, el estímulo, yo digo la medicina para curarnos. Y él para mí jugó un rol muy importante en mi recuperación, como para salvarme la vida. Fueron quemaduras de segundo y tercer grado en un 38%. Fidel llegó al hospital primero que mi mamá. Mi mamá es... nosotros somos del oriente del país. Palma, ¿no? Sí, y ya cuando mi mamá se enteró ya no había vuelo, tuvo que esperar hasta el otro día para que viniera. Y recuerdo que mi accidente fue por la tarde, ya a las 10 o 9 de la noche, Fidel estaba allí conversando conmigo. Yo no sabía la magnitud de mi accidente. Yo le decía que yo iba a volver a correr, porque esa era mi intención, prepararme para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce, y él me dijo con esta palabra, mira, lo importante es que tú te pongas bien, no es que si tú puedas volver a correr, vamos primero a que te cures y después piensa en el deporte. Para mí Fidel fue
la medicina, el psicólogo, el entrenador que yo necesitaba en ese proceso de mi vida. Y ahí cuando tuve el valor humano de nuestro querido comandante en jefe, que una persona que está al frente de un país, tener ese detalle de preocuparse por una personalidad. Yo, en este caso fue en mi caso, pero sé de otras personas que sí. Tuvo su lesión en el ojo. Y eso hace que uno no flaquee. Eso hace que uno se alce. En este caso, yo que estaba en una cama, alzarme de mi cama para seguir luchando por la vida y después para seguir dándole triunfo a mi país. Alzarte tanto que fuiste a Ponce y ganaste la medalla de plata, la medalla de plata. Sí, sí, pero a solo 5 meses, 5 meses que apenas yo podía mover los brazos. Algo muy importante para hacer deporte. Prácticamente no podía. Yo solamente corría a base de coraje y a base de pierna. Y yo, cuando me vi así, que dije, si alcancé la medalla de plata en estos Juegos Centroamericanos, haciendo lo que los médicos me han recomendado, es esperar el año para someterme a un proceso de cirugía reconstructiva, yo puedo prepararme y vamos a ver qué pasa en el Mundial. No había día que Fidel no... A veces yo estaba bajo los efectos de la anestesia y me decían las enfermeras, oye, ahí está Fidel, y yo luchaba contra el sueño para no dormirme, pero era algo imposible. Y el día que no iba, él había que dar un parte para saber del estado de mi salud. Yo creo que él fue la medicina que yo necesitaba para curarme. Su aliento, su inspiración me hizo que yo dijera, bueno, yo voy a seguir compitiendo, pero la vida también me dio esa posibilidad de contracambiar todo ese apoyo que yo recibí de él en el momento difícil, de ganar la medalla de oro el día de su cumpleaños. Fueron cosas, sí, yo creo que la deuda que yo tenía con él la pude saldar. Y por eso digo que Fidel es único. Es una persona muy admirable, no solamente por lo que lo quieren y también por lo que no lo quieren, porque él ha hecho tantas cosas grandes por la humanidad que se tendrá que hablar con él por mucho tiempo. Yo creo que hasta que exista mundo se tendrá que hablar de Fidel. Fidel que fue inspiración para cada uno de ustedes, que dejó su huella en las historias que ustedes nos han contado y que hay que seguirle contando también a las nuevas generaciones de deportistas cubanos. Y que hay que seguirle contando también a nuestros jóvenes, no deportistas, pero que admiran a nuestro movimiento deportivo. Si Ana fuera a resumir lo que Fidel representó y sigue representando para el movimiento deportivo cubano, ¿qué diría? Bueno, tú sabes que yo siempre digo, y nosotros, Gloria del Deporte, dirigente del deporte, decimos que Fidel ha sido el principal impulsor de los resultados del movimiento deportivo. Fidel es continuidad, Fidel es dignidad, Fidel es inspiración, Fidel es voluntad. Y
por eso lo tenemos que admirar, y por eso siempre escucho en las calles, en personas que no han practicado deporte, como me dicen qué falta hace Fidel, porque él siempre estaba alentándonos para poder vencer los obstáculos que se nos pudiera presentar en cualquier competencia. Yo, como siempre digo, Fidel es Fidel y Fidel es único. Ese tipo de guerrero de vencer las dificultades, de buscar siempre alternativa, eso también los marcó a todos ustedes. Yo te digo que sí. Mi generación ha sido, yo creo que una generación muy aguerrida en el deporte, que no nos conformamos ganar ahora. Siempre que viniese un evento importante queríamos ganar. Queríamos siempre poner bien en alto el nombre de Cuba. Como tú sabes, los Juegos Panamericanos se dieron al comienzo del periodo especial, y Cuba tuvo esa osadía de ganar por primera vez con 141 medallas de oro, y el atletismo ganarle y Fidel al Estadio Panamericano. Te digo, en cada instalación que Fidel llegaba, y si había un cubano compitiendo, ahí estaba la victoria. Me recuerdo esa victoria de Mayito en el pecho de la natación, el relevo de 4x400 de masculino, Roberto Hernández, y toda aquella tropa. Lázaro Martínez, y bueno, yo creo que ganaron porque estaban inspirados en la presencia de Fidel, porque el equipo de 4x400 americano era un equipo bastante fuerte, y fue una victoria muy bonita. Fue un cierre también en el 82, cuando Torena levantar aquella distancia que Bernard Cameron había dejado para los jamaicanos por delante. Bueno, son parte de esas historias tremendas que hay que seguir contando, porque Fidel sigue estando con nosotros, sigue siendo inspiración, no solo para nuestros deportistas, sino para todo nuestro pueblo. Yo le agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado en esta jornada de hoy, que sea un homenaje a Fidel y que sea un homenaje también al movimiento deportivo cubano, ese que tantas glorias nos ha dado y que tiene en el INDER, en sus 65 años, pues una fortaleza para seguir pensando, aún en las circunstancias más difíciles, cómo seguir haciendo del deporte derecho del pueblo y también de sus conquistas un estímulo, sin duda un premio para la resistencia de este pueblo. Nos despedimos con el siglo de Fidel, por supuesto, con Fidel, el deportista, el amante del deporte, el que impulsó como nunca y como nadie el deporte en este país. El siglo de Fidel. Buenas noches.